Listo. Vamos a hablar un poquito del derecho a la información, ¿sí? El derecho a la información contempla la posibilidad que tengamos justamente de poder acceder a la información que reposan tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Esto resulta trascendental y fundamental, especialmente porque tenemos un Estado constitucional de derechos en los cuales se garantiza justamente el acceso a esta información como parte de un derecho fundamental. Pero adicionalmente también la información de carácter personal. Em, por ello, también se han creado estas dos garantías jurisdiccionales. Vamos a abordar la primera, que es el habeas data. Igualmente no es una garantía nueva, tiene mucha connotación en relación justamente al habeas corpus, porque viene del mismo vocablo, ¿no? Habeas, que habíamos dicho, significa indicar, mostrar, presentar. En este caso, data, que significa información, dato, documento. En estas circunstancias, el habeas data precisamente busca eh, que de manera ya judicializada, se obligue a entregar cierto tipo de información. Por eso es importante hacer la diferenciación y no tener la confusión con el acceso a la información pública. Perfecto. Quiero compartirles acá. Salirme de aquí y ya les pongo, ¿ya? Así que los documentos no nos están ayudando. ¿Qué pasó? No me permite abrir. Vamos avanzando hasta que se abra. Bueno, el habeas data se encuentra constitucionalizado, es decir, está reconocido por la Constitución, se encuentra incorporado con la finalidad de acceder a información de carácter personal, ¿sí? Que reposen tanto en los archivos públicos o privados. Nosotros sabemos que justamente por temas de administración pública, muchos de nuestros datos necesitan estar constantes en los registros públicos. Más sin embargo, este derecho que tenemos de tener un registro público, también conlleva el derecho que estos datos tengan un tratamiento de índole legal, en donde se respete justamente también temas relacionados con la información, con la privacidad y con la autodeterminación informativa en los casos que la ley lo prevé. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien existe la necesidad de contar con registros de índole público, no significa que por esta razón tengamos la obligación o tengamos la necesidad que estos datos sean públicos. Y aquí viene un poquito la diferenciación entre información pública general abierta y la información pública de carácter personal.
Las entidades públicas, por su función, generan información pública. Y va a haber ciertas circunstancias en donde también contenga información pública que es generada, que consta en los registros públicos, pero que es de carácter personal. Por ejemplo, el registro civil. Si el día de mañana yo pretendo ir a sacar una partida de nacimiento de María Belén Vélez, yo no tengo ningún poder, ninguna autorización, ninguna legitimación. ¿Qué va a pasar en la práctica? Evidentemente, pues no me lo van a entregar. ¿Por qué? Porque esto precisamente significa parte de lo que es la protección de nuestros datos personales y el derecho a la intimidad que tenemos, pues, como individuos, como ciudadanos. De ahí, pues, que el habeas data no solamente es un recurso que ha sido planteado o ha sido creado con la finalidad que se pueda, de alguna manera, utilizar o mal utilizar para obtener datos de cualquier tipo de persona. La posibilidad de solicitar, eso también es un derecho, el derecho de petición, ante las instituciones públicas, la información que nosotros creemos es personal o reviste un cargo personal, significa también la obligación de la entidad pública de entregar esta información. Cuando la entidad pública no ha entregado esta información o lo ha hecho de manera incompleta o simplemente no ha respondido la solicitud, es decir, ni me acepta ni me niega, pero no me dice nada, o sea, no me dice, por último, sabe que esta información no le corresponde. En sí, cuando existen estas circunstancias, se faculta para que el ciudadano, en ejercicio de su derecho legítimo a acceder a sus datos públicos, pueda, pues justamente, plantear una acción de habeas data, ¿sí? ¿Por qué es importante la acción de habeas data? Porque con esto el juez constitucional va a poder evidenciar que se está negando el acceso a la información de carácter público. Hay otra circunstancia que también reviste la naturaleza expansiva del habeas data actual, que tiene que ver con que no solamente tenemos el derecho como ciudadanos y como titulares de esta información a acceder a estos datos, registros, sino que también tenemos la necesidad y el derecho que estos registros o estos datos sean correctos, sean actualizados y sean conformes a la realidad, por lo que también se deriva el derecho a la corrección, a la anulación en los casos que sean posibles, ¿no? ¿En qué caso se va a necesitar una corrección? De ahí se llama habeas data correctivo. Y obviamente tiene que estar precedido del dato de acceso. Me dan la información, es decir, no tuve problemas con acceder a la información, pero resulta que la información que me entregan no es la correcta, ¿sí? Supongamos que saco una partida de nacimiento y resulta que los nombres de mi madre están mal escritos, ¿sí? Ya me han dejado acceder a mi información personal, pero no es la que corresponde a la realidad. Entonces, parte de esta corrección significa poder tener el dato correcto, ¿no? El dato como está conforme a la realidad. Frente a la negativa o a la falta de respuesta de la administración pública en relación con la corrección de este dato, también se habilita la vía para poder acudir ante el juez constitucional y solicitarle justamente que tengamos el tema del acceso, ¿sí? A la corrección del dato en este caso y que se haga conforme a la realidad, a los documentos, a las pruebas que se incorporan para justificar la existencia de este derecho. Posteriormente también existe una circunstancia en la que va a ser necesario eliminar los datos, siempre y cuando sea posible o sea legal. Hay datos que por su naturaleza no pueden ni deben ser eliminados de los sistemas, precisamente porque también reviste otro tipo de
funcionalidad de la administración pública, temas de seguridad, el tema mismo de la necesidad del registro. Por ejemplo, no podemos solicitar que en mi partida de nacimiento, no con, perdón, que mi partida en mi índice, en donde consta todo mis datos biográficos, no esté el estado civil. ¿Ok? Yo no quiero borrar el estado civil de mi vida. Pues por ley eso no es posible porque por temas de registro, por temas de control, en muchos de los casos es un dato necesario. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la naturaleza, pero supongamos, ahora es muy común y incluso se presta bastante las facilidades. A Pepito Pérez le denuncian por estafa. Y bueno, realmente no era una estafa y claro, la otra persona se siente en la posibilidad de poner esa denuncia, pero supongamos que se llega a un acuerdo, se solvente el tema, es decir, realmente no existía hechos o no existía circunstancias que puedan mantener o pueda llegar a un proceso penal. Pero los registros públicos indican que cuando se ingresa una denuncia de estos delitos que no tienen esta reserva de ley, ya lo veremos específicamente en materia penal, son públicos, ¿no? Entonces, como digo, hasta por seguridad, por otros temas de administración pública, si mañana este señor me va a vender una televisión y yo ya precavida de esto ingreso al sistema de denuncias de la fiscalía y veo que tiene un juicio una denuncia por estafa, pues me abstengo, ¿no? Entonces, en muchos de los casos sirve, incluso como alerta ciudadana, como alerta social, pero en el supuesto caso que hubiese sido un error o una denuncia que no prosperó, también se puede eliminar ese registro, porque si realmente no correspondió a la realidad de los hechos, ¿qué significa para esta persona tener como una especie de estigma, ¿no es cierto? Entonces, hay casos y va a haber circunstancias en las que sí se permita anular o eliminar un registro o un dato. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que ya veníamos conversando en las garantías y es respecto de la legitimidad de la personería, específicamente en la legitimación activa. Acuérdense que la legitimación está relacionada o tiene que ver con mi facultad, con mi capacidad legal para poder interponer una acción, para poder interponer en este caso, una garantía. Hablábamos inicialmente que en general las garantías jurisdiccionales, o por lo menos las dos que hemos venido revisando hasta el día de ahora, tienen que ver muchísimo con la legitimación activa abierta. Es decir, que otra persona que no es directamente la víctima pueda poner una garantía en nombre de otra persona. A eso se le conoce como legitimidad activa abierta y decimos, pues, si es un poco más amplia en el tema de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, en el tema de habeas data, siendo precisamente que también tutela el derecho a la privacidad, al manejo y el tratamiento de datos personales, obviamente está atado a la disponibilidad del titular, del dueño de los datos personales, ¿no es cierto? Entonces, por más que yo considere que tengo derecho, yo no puedo poner un habeas data en nombre del Pepito Pérez solicitando su información personal. Tiene su lógica, ¿no? Porque si precisamente pido información personal, tengo que tener esa facultad. Y obviamente, acuérdense que estas circunstancias sí pueden legitimarse, pero a través de un poder, a través de un procurador común, a través de una autorización. Pero en el común de los casos no cumple con la circunstancia de la garantía y esto es respecto al tema de que cualquier persona pueda plantear a nombre de cualquier persona, ¿sí? Por eso es importante precisamente que tengamos en consideración que no existen, ¿sí? No existen parámetros ni limitantes en cuanto al ejercicio de las garantías, considerando la informalidad de los procesos constitucionales, pero por tratarse en este caso específico de que la naturaleza misma de la garantía protege el acceso a datos personales, sería ilógico y contradictorio que se busque o que se pretenda que estos datos pues sean o lleguen de alguna manera a ser expuestos, ¿no? Es por esto que justamente
se ha dado un tratamiento especial a los temas de habeas data. Ahora, vamos a hablar un poquito del tiempo que tendría la administración pública para dar respuestas a las solicitudes. Y la Corte se ha pronunciado de el llamado plazo razonable. ¿Ok? ¿Qué es el plazo razonable o por qué lo deja en este concepto un poco etéreo, ¿no? Un poco inmaterial? Y es que es justamente la cuestión que no siempre puede homogenizarse, es decir, no puede estandarizarse todos los casos. No es lo mismo que yo pida mi información personal de mis movimientos de salida, mis registros de salida del país cuando soy una persona que tal vez en toda su vida ha salido 2 veces del país, ¿no? A que sea un caso que he salido del país en innumerables ocasiones, que incluso mis primeras salidas eran anteriores a los registros electrónicos que existen actualmente y que tal vez no están incorporados en una base de datos digital electrónica como es actualmente. Entonces van a haber circunstancias y circunstancias. No es lo mismo que yo pida un certificado de trabajo a que yo pida todo mi historial laboral en una empresa. Eso va a depender entonces del caso concreto. Sin embargo, por eso referidos al plazo razonable, hay que tener ese margen de discrecionalidad, ¿no? Entendiendo justamente la naturaleza de la documentación o la información que se está pidiendo. Y obviamente, si estoy pidiendo información de hace 30 años atrás, en donde, como repito, ni siquiera habían registros, va a complejizarse mucho más a que yo pida información actual, que tal vez solamente es una cuestión de tomar esa base de datos, consultar, imprimir el certificado y se acabó el asunto. Todo va a depender del caso y del tema concreto, ¿no? Entonces, no hay un plazo, no hay una fecha, un término exacto en el cual se tenga pues que dar cumplimiento, pero tampoco por administración pública puedo extenderme por eternas memorias, ¿no? Obviamente cuando ya la persona que ha solicitado se sienta de alguna manera afectada, es precisamente el momento en el que se va a poder justificar y pedir la legitimación de la garantía, ¿ok? Eso es importante que tengamos en cuenta para que precisamente no confundamos los plazos administrativos que nos determina el Código Orgánico Administrativo, el silencio administrativo o incluso los plazos que nos da la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que le corresponde a la otra garantía. En el habeas data habla la Corte Constitucional de un plazo razonable, ¿sí? Em, ¿Qué pasa o qué constancia yo tengo que tener cuando ya voy a judicializar? En derecho hay que acostumbrarnos a que todas las actuaciones las realicemos por escrito, ¿sí? Es una manera de ir haciendo un camino probatorio. Si yo voy mañana donde el juez y presento mi garantía y le digo, ¿sabe qué? El otro día fui a la institución tal y pedí tal documento y eso ya ha pasado 20 días y no me entregan, no me dicen nada. O sea, realmente puede suceder, ¿no? Que estoy yendo, me está atendiendo la recepcionista, pero en la práctica yo no tengo un documento ni siquiera que diga qué es lo que estoy pidiendo. Tengo un documento en donde conste una fe de recepción y una fecha en la que se está recibiendo, ¿no? Entonces, siempre va a ser un documento necesario para demostrar justamente esta situación, la solicitud que yo presento de manera escrita a la entidad. Porque pongámonos en el otro lado y resulta que como entidad, en efecto, yo tampoco tengo una solicitud específica, una solicitud escrita. Entonces, ¿qué voy a decir como entidad? ¿Sabe qué? No le he contestado porque realmente no me ha pedido y obviamente no puedo demostrar y no puedo sostener esta tesis. Entonces, siempre acostumbrarnos a hacer las solicitudes por escrito, donde me va a constar una fe de recepción, la fecha en la que pido y qué es lo que pido. Y frente a esa negativa o a esa falta de contestación, pues se habilita la posibilidad de acudir ante el juez constitucional. Es interesante la parte del habeas data porque no solamente está enfocado
a la cuestión de la información o de los registros públicos, sino también a la información, base de datos que conste en las entidades privadas, ¿no? Por ejemplo, en los bancos, yo necesito mis movimientos bancarios desde el año 2020. Ya no me permite la aplicación bajarme sino desde los 6 meses. Entonces, solicitar esta información a las empresas privadas o a las entidades privadas también cobija parte del derecho a la información, al acceso a la información de carácter personal. De igual manera, reviste este carácter protector de los datos personales. Si yo mañana voy al banco a pedir los movimientos bancarios de Mauricio Beltrán, ¿qué me van a decir? Usted no tiene una autorización, usted no tiene un poder, usted no tiene por qué pedir esa información, ¿no? Entonces, parte de estas garantías también es proteger estos datos de carácter personal, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de lo que les acabo de explicar? Perfecto. Mi querido Edison, Estimada docente, buenas noches, ¿cómo estamos? compañero. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios, estamos bien. Qué Atentos, bueno. atentos. Doctora, una pregunta. Con respecto al tiempo, me quedé un poquito confundido. Algo mencionó sobre la ley de transparencia. Bueno, esa ley sí te dice el tiempo, pero no estamos hablando de esa garantía jurisdiccional, sino Correcto, por más eso bien. les decía, perdón que le Ah, interrumpa, no confundir, porque créanme, la semana pasada justo teníamos una demanda que la habían planteado como mezclando las garantías, ¿no? Me decía, usted tiene 15 días para responderme y no me ha respondido. Por eso me dice la LOTAIP, que es información pública, y lo que usted me está pidiendo es información personal. Entonces, realmente no tengo un tiempo específico, no tengo un tiempo determinado. Entonces, sí les hago esta aclaración en este momento, precisamente para que no confundamos la calidad y la naturaleza de la información que se está pidiendo, ¿sí? es decir, entonces, Eh, bueno, ahí hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a ese tiempo, que dice más o menos, le entendí que es prudente o razonable. Eh, Razonable, dice, ¿no? razonable, entonces yo pido información a una institución, sea pública, porque también es para empresas privadas, pero el tiempo razonable también es muy subjetivo, porque yo presento una petición y no me contestan en 2 meses. Yo ya pienso que es un tiempo razonable para poder Correcto. interponer una jurisdiccional, ¿no? Una garantía que sería la verdad. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, como usted bien dice, lamentablemente esta situación queda en una especie de discrecionalidad, ¿no es cierto? Y es precisamente ahí donde caemos un poco en una especie de inseguridad o inestabilidad, porque no en todos los casos se va a poder justificar que el tiempo correcto es un mes, una semana, 2 meses. Es muy Razonable. subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Pero como le digo, venían con estos problemas, ¿no? No puedo exigir el mismo tiempo cuando voy a pedir documentación de gran volumen, documentación abundante, frente a un certificado. ¿No? Entonces, tal vez por eso dice el criterio racional, ¿no? Pero realmente sí comparto con usted qué es lo racional. Tal vez lo que para mí puede ser racional como usuario, como usted dice, ya 2 meses la administración dice, es que tengo 100 solicitudes más, ¿no? Pero para ellos lo racional es estar dentro de ese tiempo. Obviamente, como precisamente no hay un tiempo y no hay quien nos mide esta racionalidad, es que precisamente ya se puede judicializar. Es decir, yo ya puedo presentar mi demanda y decirle a través del juez, mire, le pidieron, no ha contestado, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a dar la información? Entonces, no es que me hace esperar un tiempo, sino que precisamente me habilita y como digo, la racionalidad quedará en un aspecto muy subjetivo, como usted bien lo indica, o al margen de la discrecionalidad de la administración pública. Estimada doctora, ahí mi tema es lo que podría ser, no sé, como estrategia, ¿no? Como futuros profesionales del derecho, volver a presentar otra solicitud. O sea, pido la información, no me contesta en un tiempo razonable, yo insisto nuevamente, y si es que ella no, yo ya puedo interponer la garantía de la verdad.
Correcto, pero como le repito, todo puede ser subjetivo o sujeto, incluso a la situación particular de la persona que está presentando el requerimiento judicial. Yo aquí les suelo contar una anécdota personal, bueno, un caso procesal personal, en donde yo solicité a la Universidad Central, que es de donde yo me gradué, me pedían un registro de notas para acceder al doctorado. Entonces yo hice mi solicitud, en efecto me dieron las supuestas notas, pero resulta que en el registro académico me salía todas las materias desaprobadas, o sea, todo cero, o sea, todas las notas estaban en cero. Y bueno, y realmente lo que yo estoy demostrando es de excelencia académica y no voy a justificar que tenga esas notas. Entonces, no correspondía a la realidad, partiendo también que con todo registro cero no hubiera podido titularme ni graduarme. Entonces yo le solicité a la universidad que me hagan la rectificación, a lo que me dijeron y me contestaron que habían tenido una migración de un sistema hacia un sistema más actualizado y que en esa fase se había borrado la información, ¿no? Bueno, pero como usted dice, o sea, ya pasó un tiempo, ya pasó creo que 3 semanas que no me solucionaban la situación y en mi caso particular yo ya tenía que presentar los documentos para la aprobación al programa del doctorado. Entonces, en mi caso particular, no solamente que ya para mí había transcurrido suficiente tiempo, sino que además tenía un tema necesario para poder solventar lo que yo estaba pretendiendo y que obviamente podía afectarme en otras esferas, ¿no? Obviamente lo judicialicé y no, ese día mismo de la audiencia ya me trajeron las notas actualizadas, ¿ok? Entonces son mecanismos de presión realmente, ¿no? Cuando ya no surte la petición o la espera y ya tengo otra necesidad, pues la vía jurisdiccional está abierta, ¿no? Entonces no le van a decir, no, señor, ¿sabe qué? El juez no le va a decir, ¿sabe qué? No, señor, no es un tiempo razonable el que usted ha pedido. Entonces, como ya se lleva audiencia, muchas de las veces va la entidad y le dice, sí, sabe que es de información abundante, es de información antigua, entonces le propongo entregarle en 15 días. Ya se llega como que a un acuerdo y se espera, o sea, ya se tiene una expectativa de un plazo específico para su caso concreto, ¿no? Entonces, más se juega por la particularidad del caso. Entonces, no es que no pueda judicializar, pero podría llegarse a un acuerdo y tener usted ya una respuesta en audiencia o incluso ya la documentación. Sí, Ya, doctora, muchas gracias. Solamente para aclarar algo, habeas claro, data, tema personal, información personal, ¿verdad? correcto. Ok, gracias. No se olviden, es información personal. Ahora vale Personal. la aclaración con lo que usted me pregunta y es un poco interesante aquí. Como yo les decía, hay información pública que la generan las entidades públicas que digamos es información respecto a las personas, por ejemplo, a los funcionarios públicos, a sus empleados, a sus servidores. Pero hay una esfera también de los servidores públicos, de los trabajadores de las entidades públicas, que no porque sean personas que trabajan en la administración pública pierden sus derechos o su derecho a la protección de sus datos personales. ¿Por qué les digo esto? Y justamente ahí surte una sentencia de la Corte Constitucional que hace una diferencia interesante entre la información pública personal y la información pública de carácter personalísimo, ¿sí? No es lo mismo que yo solicite a una entidad pública y le diga, dígame cuántas personas trabajan en el área de exploración, en la gerencia de exploración de Petroecuador a que yo le diga, necesito los registros médicos de todos los funcionarios que trabajan en la gerencia de exploración. ¿Por qué mi información personal, como es justamente mi información derivada de mi estado de salud, puede ser expuesto, puede ser entregada sobre pretexto que soy funcionario público, ¿no? Entonces, por más cuestiones públicas o por más información pública que se maneje, siempre va a haber esta protección que no puede justamente rebasar bajo el pretexto de que es información generada o creada por las instituciones públicas, ¿no? Miren que no hace mucho, bueno, eso era parte de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, precisamente por control de las acciones del gobierno
se publicaba en las páginas web de cada institución del Estado el listado con los cargos de las personas, con las remuneraciones, con la dirección de donde están trabajando, el teléfono. Entonces, eran como que datos de transparencia, ¿no? Para ver la gestión, para ver cuánto pagan, para ver cuántos individuos hay en ese puesto. Pero luego, y dada la ola delincuencial del país, esos datos, pese a que se consideraban datos públicos o para transparentar las acciones de las entidades públicas, fueron ya restringidos. Precisamente, ¿por qué? Porque estaba afectando un derecho, ya no solamente el tema de la autodeterminación informativa al tratamiento de los datos personales, sino que realmente incluso peligraba la integridad, la seguridad de estas personas. ¿Qué sucedía? A ver, decían el Pepito Pérez, resulta que tiene un cargo de director en el Ministerio del Ambiente y gana $3.500. Y que su oficina está ubicada en la avenida, en la calle Toledo. Entonces, y eso es un poco entendiendo también la situación delictiva actual, ¿no? El delincuente actual ya no son los arranchadores que nos encontrábamos en los mercados, en las plazas, en las calles. Realmente los delincuentes actuales son personas que trascienden ya muchas veces la noción que tenemos, que son personas sin instrucción, que son personas que no saben mayor cosa. Realmente el delincuente actual, pues es una persona que incluso se especializa en ciertos ámbitos, ¿no? ¿Cómo sacar este tipo de información? Entonces estábamos siendo expuestos de una manera bastante grosera, ¿no? Y dándoles mucho facilismo para que se produzcan justamente estas situaciones. Justamente esto era muy común, por ejemplo, en los casos de los llamados vacunadores, ¿no? Entonces sabían, a ver, este funcionario público gana más o menos bien, se conseguían los datos, los números, le seguían o lo que sea y empezaban este tipo de extorsiones, ¿no? Que los conocemos como las vacunas. Entonces, miren cómo también esta información que inicialmente podría ser catalogada como información pública general, ya termina como que ingresando al ámbito de vulnerabilidad, si se quiere llamarlo así, de del cierto tratamiento de estos datos y en consecuencia, pues, se pueden afectar no solo derechos constitucionales, ¿no? Sino cuestiones mucho más gravosas, ¿ok? Entonces, a tener en cuenta un poquito esta diferencia entre información personal y personalísima. Mi estimado Cristian, Buenas noches, mi doctora, ¿cómo qué está? gusto, Yo ¿cómo tengo, estamos? Buenas noches. tengo una pequeña duda respecto Claro que sí. del término en este aspecto de habeas data, porque digo, si en un caso uno necesitara de urgencia X información personal y X entidad no le facilitara la información, Su información eh, personal me está correcto, preguntando, ¿verdad? correcto, sí. Entonces, como tal, dijo, si yo necesitara de urgencia eso y la medida de una garantía jurisdiccional como es el habeas data, toma tiempo para que exista una resolución. ¿Yo qué podría hacer en ese aspecto? Porque, o sea, realmente se estarían vulnerando derechos. Correcto. Es que muchas de las veces, a ver, digamos, el objetivo principal y como que no le vemos tan grave es obtener la información que estoy pidiendo, ¿no? Y obviamente en un plazo que pueda yo tal vez cumplir con la información que estoy solicitando. Pero en la práctica sí resulta un poquito contradictorio, tal vez como usted lo ve, me dice, bueno, ya no me entrega y ¿qué pasa? Supongamos en mi caso, yo, supongamos, tenía pagado una matrícula para este doctorado de $3.500, entré en la Ya, fase de, supongo, no sucedió así, pero supongamos que yo entré en esa fase de admisión y porque no me daban estas notas o porque la universidad no actualizaba estos registros, yo perdía ese dinero, ¿no? correcto. Entonces, hay casos en donde efectivamente
Puede no pasar nada si se demora un poquito más, si a la final, bueno, ya tengo esta información, ya puedo hacer lo que necesito, pero tal vez hay casos en los que sí se terminen afectando otro tipo de derechos. Por ejemplo, supongamos que en este caso no me daban la información, el doctorado me decía, ¿sabe qué? Ya se cerró la fase de admisión, tiene que esperar cinco Correcto. años a que se vuelva a abrir la siguiente cohorte. Entonces, me afectan mi proyecto de vida, ¿no es cierto? Me afectan Así mi es. expectativa. Frente a estas cuestiones, entonces no solamente existe una vulneración a mi derecho al acceso a la información, sino que colateralmente puede haber otro tipo de afectaciones. Y acuérdense siempre, la naturaleza de las garantías es de doble partida. Buscar la declaración de la vulneración de un derecho constitucional, eso es lo que yo necesito, Correcto. y en este caso puede rebasar el tema del acceso a una información de carácter personal o rectificación o actualización, puede rebasar eso, y que como se declaran vulnerados derechos constitucionales, vienen las medidas de reparación. Entonces, supongamos que gasté $3.500, me entré en la depresión más terrible porque se fue al tacho de basura mi proyecto de vida, y yo considero que pues tienen que repararme económicamente, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones sí pueden decantar justamente en temas reparatorios, si es la pregunta que usted me hacía, o sea, porque me dice, no pasa nada, no, eventualmente, pues al vulnerarse otros derechos o al afectarse mucho más el espectro que sobresale precisamente el ámbito de la información, podría también disponerse medidas de reparación. Todo dependerá del caso concreto, ¿no? Habrá casos en los que, como le digo, o sea, bueno, si me entregan en un mes o en 2 meses, ya, bueno, se demoraron, me morí de las iras, pero no va a pasar a mayores. Pero tal vez en mi caso sí era algo muy, muy complejo. O sea, el tiempo que yo iba a tener que esperar hasta que se abra iban a ser 5 años de mi vida perdidos, como quiera verse la situación. ¿Sí? Correcto, es que y así mismo sucede, porque sí, sí me pasó un caso en el que una chica trató de solicitar esa documentación y necesitaba apostillar esa documentación porque ya se le vencía el tiempo y no le daban, y no le daban, y claro, o sea, se trató de solicitar por medio de un habeas data, pero así se demoró demasiadísimo y ni por más que se ingresó la documentación de que se estaba solicitando esa información, no le sirvió, no le sirvió. Correcto. Correcto, es que como les digo, sí va a Se, haber vul- ciertos se casos vulneran derechos. en donde la falta oportuna de la entrega de la información va a colateralmente afectar otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, todo va a depender del caso concreto, pero realmente esta es la funcionalidad. Y claro, hay veces que, como les digo, nos toca defendernos a nosotros mismos. No me hubiera imaginado pasar por una situación así. Y en sí yo tenía una molestia muy precisa porque antes de ir a la audiencia a mí ya me habían enviado la documentación. Entonces, ¿por qué tenemos que realmente llegar a congestionar el aparato jurisdiccional? Y lo hablo como entidad pública, cuando realmente sí podía haber solventado el tema. O sea, ya con la presión de la Claro, demanda que ya le citaron, o sea, ese rato se arregló el sistema y ya tuvieron la información, porque hasta siempre que me comunicaba me decís que son la migración, es que los datos, es que los de sistemas, es que este, y cuando ya hubo el tema judicial, pues lo cumplieron. Entonces, cuando yo acudí al juez, le dije, lamentablemente tenemos que llegar a este tema de hacer uso de las garantías jurisdiccionales para poder tener lo que buscamos. Y el juez me dijo, y tiene razón, me dice, pero justamente para eso están las garantías, ¿no? Entonces, realmente pero, es un mecanismo. o sea, claro, es el mecanismo, pero no se da cuenta de la vulneración que puede existir Exacto. posterior a la Obviamente, ¿qué solicitud. pasaba si es que yo, supongamos que no era abogada, no tenía conocimiento del tema y me quedaba esperando sentada a que la universidad tenga la buena voluntad de contestarme la información? O sea, me hubiese perdido el valor que cancelé, me hubiese perdido la oportunidad de entrar en el proceso de selección, mi proyecto de vida, mi expectativa frente a lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque simplemente no se actuó de manera eficiente, ¿no? Que es, Inteligente. que es muchas Sí, veces el tema de las administraciones públicas. ¿Ok? sí. Muchas gracias, Doc. Encantada, con todo gusto. Ya se me abrió el PDF después de tanto luchar para que no estén solo viéndome a mí hablando aquí. Luis Alfredo, Hola, profe, buenas noches, qué ¿cómo está? gusto, buenas noches. Profe, tengo una pregunta. El asunto este del ocultamiento de datos que usted hablaba hace un momento atrás,
se puede considerar parte del habeas data correctivo y si en relación a esto existe alguna jurisprudencia o esto queda a discrecionalidad y criterio de los jueces, porque, por ejemplo, en casos específicos de juicios ejecutivos en materia civil, las personas que ya han pagado las deudas quedan con ese estigma y no son sujetos de crédito y cuando solicitan hay algunos jueces que aceptan y otros que no. Aduciendo de que no están siendo vulnerados en ningún derecho. Entonces, a eso iba mi pregunta. En el tema de la eliminación, me dice usted. Ajá, la eliminación o el ocultamiento El de ocultamiento. datos. Más sería el Ajá. ocultamiento, ¿no? Porque al final sí queda en una base de datos. Pero, o sea, realmente ahora en ese aspecto sí es como que se ha hecho un poco más sencillo y más accesible. O sea, realmente no necesita usted acudir directamente ante el juez, sino que entiendo, la verdad no lo he realizado, pero veo que lo hacen con mucha facilidad. Usted llena un formulario en el Consejo de la Judicatura y solicita que pues ya esté ejecutoriada la sentencia, ya pasó, ya no hay nada que hacer y esos datos, como usted bien dice, se ocultan. No necesariamente se borran, precisamente vale la aclaración, no se puede borrar, ¿no? Porque por A o B motivo o circunstancia tiene que existir, pero veo que sí le ocultan. Sí, entonces le veo realmente sencillo, ni siquiera creo que depende de la decisión o autorización de un juez, sino más un trámite de solicitud escrita y verificar que en efecto el proceso o esté archivado o no sea, o ya se haya ejecutoriado, ya se haya cumplido. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Con todo gusto. A ver, Sisa. Buenas noches, doctora. Un gusto Hola, Sisa. saludar. Igualmente. Ya, mi pregunta viene, como dice, Avias Datas es netamente personales, entonces aquí, cuando usted mencionó la de los vacunadores, vi Perdón, no, no en, le escuché bien. Ya, ya, cuando usted mencionó sobre los, ¿sí me escucha ahora? ya. Sí, es que me vino como que lento el retorno de los vacunadores. Ya. Ya, y había aquí también un grupo de abogados, doctoras y abogados ya profesionales, que hacen, como decir, ilusionar que van a sacar del país y requiriendo datos personales, datos, claro, datos personales e incluso haciendo notariar y tanta cosa, cuando resulta que es falso. ¿Y eso a dónde se tendría que acudir para ¿Cómo? poder No, no le vacunar y no entiendo. perder ¿Cómo que nuestro es derecho? falso los datos? No, no, no sé. No, 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 no. Digo, verás, hay un grupo de abogados en donde están ofertando que pueden sacar del país, en este caso sería Norteamérica, Estados Unidos. Entonces ya damos todos nuestros datos, pagamos una cantidad, hacemos supuestamente un notariado hacia algunos documentos, le hacemos notariar y resulta que al final es falso esa oferta. Y ahora, ¿cómo Pero, ¿qué podríamos tiene hacer? que ver con el tema de del manejo de los datos personales para entenderle la duda, Sisa? O sea, para no perder el dinero que hemos entregado. Pero le digo que, a ver, estamos hablando de la cuestión del tratamiento de datos personales, la posibilidad de que frente a la negativa de una entidad público-privada no nos permitan acceder a estos datos. En el ejemplo o en la situación que usted me plantea, ¿cómo enmarcamos en el tema del habeas data? O más bien dicho, ¿qué tiene que ver con el habeas data o con el manejo de datos personales? Así yo decía, para ver cómo puedes recuperar el dinero, así como dices, para recuperar el dinero que se entregó. Pero es que me está hablando de un ámbito que no corresponde a la naturaleza de lo que estamos explicando, mi querida Sisa. Ay, ay, así, porque eso estaba mi duda, decía que hablaba sobre los vacunadores y pienso que este grupo también son vacunadores. O sea, el tema que les digo era cómo se estaba haciendo un mal tratamiento de los datos y por eso después se dejaron ser personales. Pero aquí obviamente no estamos enfocados en qué acción corresponde, que sería evidentemente un tema penal, porque estamos enfocados en el tratamiento de la naturaleza de los datos personales. Más trato como que un poquito de traerles a la realidad para que no empiecen como a dispersar la información que vamos teniendo, ¿no? Entonces, sí les pido, yo sé que nos llueven muchas ideas y tratamos de conectar con otras circunstancias, pero realmente para que no pierdan la ilación, enfocarnos con lo que estamos tratando, ¿sí? Mi querida María Isabel, qué gusto. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estamos? Con gusto. Tengo una duda.
El procedimiento a seguir si ya deseo utilizar esta garantía jurisdiccional es el procedimiento. Pongo la demanda en primera instancia con el juez cantonal. Ajá, Después, si no estoy conforme con la sentencia o el fallo, voy a segunda instancia con el juez provincial. correcto. Ya. Y en tercera instancia, ¿qué hago? Si es que, por ejemplo, no, igual no estoy conforme. Ya, acuérdense que en materia constitucional no es que tenemos una tercera instancia, ¿no? Lo que existe y Ujú. lo que cabe es la acción extraordinaria de protección, ¿sí? Pero es como un Ya, recurso, más no como una tercera instancia. Pero lo ya. que cabría, digamos, en este aspecto lineal o de ir subiendo, es ante la Corte Constitucional acción extraordinaria de protección. Ya, esa era mi duda. Con todo gusto. Muy bien. A ver, vamos avanzando ahora un poquito y vamos, precisamente era importante hacer esta diferenciación del tipo de información porque ahora vamos a hablar de la información pública. Al decir que es información pública, pues tiene como que una connotación muchísimo más abierta, ¿no? Abierto al público. Y realmente es parte del manejo de la transparencia de las entidades públicas. En este caso de la información pública, estamos hablando netamente de las entidades del sector público o también hay ciertas entidades de naturaleza privada o mixta que tienen o manejan información pública. ¿Sí? Dependerá ciertos casos, pero de manera general está relacionado con las actividades de información de las entidades del Estado, ¿no? Eh, y ahora bien, este derecho permite garantizar que las personas accedamos a la información pública que frente a una solicitud, o sea, el tema aquí igualmente es una solicitud escrita, y que frente a esa solicitud nos hayan dicho, ¿saben qué? No puedo entregar esta información, dándonos una razón o sin razón, o que definitivamente no haya una contestación dentro del término que establece la ley. ¿Ok? O habrá casos que nos entreguen la información pública, pero que sea incompleta o que realmente no sea una información que consideramos es fidedigna o es real. ¿Cuándo puedo poner la acción de acceso a la información pública? Cuando ya no me hayan contestado o me hayan contestado negando. ¿En qué casos únicamente me pueden negar el acceso a información pública? Que en efecto sea de información pública porque es creada por una entidad pública y que no tenga relación con el tratamiento de datos personales. Pero por ciertas circunstancias, cuando se crea esta información, la entidad, siguiendo los trámites y procesos legales, haya declarado o la haya declarado como información secreta, reservada, confidencial, es decir, haya clasificado la información. Pero aquí hay una cuestión muy interesante y hay un principio que se llama de seguridad jurídica. Yo pido que se me entregue la información tal generada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el día que yo pido, justamente a las 2 horas que yo pido, emiten una resolución diciendo que la información es confidencial. No, esta declaratoria de confidencialidad reservada, secreta, tiene que ser declarada con anterioridad a la petición. ¿Ok? Entonces, no porque me pides ahorita voy a decir, ay, no, no te puedo dar porque es secreta. No, tiene que tener esa declaratoria previa a la solicitud. Perfecto. ¿Por qué tenemos acceso a la información pública? Porque tenemos derecho a buscar, recibir, producir y difundir información veraz, verificada, que se encuentre pues generada por las entidades públicas. Y obviamente tener acceso a esta información, ¿no? Y obviamente con las particularidades, con las excepcionalidades en cuanto al tema de la reserva de ley. ¿Ok? Entonces, cuando planteamos esta garantía, ¿qué estamos justamente tutelando?
este derecho que como ciudadanos tenemos a conocer qué hacen las entidades públicas, ¿no es cierto? Y que frente a esa negativa o a esa falta de contestación nosotros podamos hacer una solicitud judicial, ¿no? ¿Cuál es la información pública o a qué se considera información pública? A toda la información que obviamente no revista temas de carácter personal, que emane, que sea creada por las entidades del sector público o, como les decía, entidades privadas que por alguna situación manejen información pública. No tenemos, obviamente, acceso o este acceso se encuentra ya limitado cuando esta información, por el carácter, por su naturaleza, es declarado confidencial o reservado. Les pongo un ejemplo. Supongamos que estamos en guerra con el Perú y el Ministerio de Defensa Nacional crea un plan estratégico para el manejo de la guerra en contra del enemigo peruano. Esa información es pública. ¿Por qué es pública? Porque la crea una entidad pública, no contiene datos de carácter personal. Pero ¿qué sucede en la práctica? Va a ser una situación o va a ser una circunstancia en la que por temas de estrategia no pueda ser una información que sea abierta al público. Llega a manos del enemigo peruano y ¿qué sucede? Pues está en riesgo la seguridad nacional. Pongamos un caso un poquito más real. Supongamos que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene un proyecto de marketing anual para aumentar sus ventas en cuanto al servicio de planes celulares. Entonces, esta estrategia de marketing, por más que sea una información pública creada por una entidad pública, estratégicamente también tendría que ser declarada información confidencial. ¿Por qué? Porque sucede que igualmente se solicita, se accede a esta información y se pone en conocimiento de su competencia, ¿sí? De Claro y de Movistar. Entonces, estratégicamente, muchas de las veces esta información tiene la necesidad, reviste la necesidad de que por más pública que sea, por más que no esté generada a datos personales, sí pueda afectar a los intereses del mismo Estado, ¿sí? Entonces, bajo estas consideraciones, sí se puede ponerle un candadito a esta información y obviamente restringir la publicidad o el acceso a la misma, ¿ok? Pero en términos generales, toda la información es pública basada precisamente en la cuestión de transparentar las actuaciones de la administración pública, ¿no? Es una especie hasta de control. Yo quiero hacer una tesis, soy estudiante de la Ingeniería de Minas y Petróleos de la Universidad Central del Ecuador y quiero realizar un estudio respecto de los yacimientos petroleros en X zona del Oriente, ¿no? Entonces, yo necesito tal vez información respecto de estos procesos de exploración y explotación del hidrocarburo y me dirijo a Petroecuador para solicitarles esta información, ¿sí? Entonces, ¿es información pública? Sí, es información confidencial. No, porque al final estoy diciendo que yacimientos hay, que yacimientos no hay. Correcto, ¿no? Y pues tiene un fin investigativo en este caso. Ahora, normalmente las garantías, ven ustedes que es como que un poquito abiertas, no tienen la especificidad de una ley. Tal vez en el habeas corpus topamos ciertos temas relacionados con materia penal. Esta garantía es la única que, digamos, está regulada por una ley especial, que es precisamente la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta garantía, a diferencia del habeas data que hablábamos del plazo razonable, esta garantía sí me establece un tiempo especial y específico que justamente está estipulado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llamada LOTAI. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo nos da la LOTAI para que podamos contestar? Una vez ingresada la solicitud, por eso digo, es importante ir y solicitar por escrito, la entidad pública tiene 10 días para que pueda justamente dar contestación.
podrá excepcionalmente y justificadamente prorrogarse 5 días más. Es decir, como máximo tendrá 15 días para dar contestación a esta solicitud o esta información que se está requiriendo. Al día 16 está habilitado para poder interponer la acción correspondiente ante el juez constitucional y obviamente le voy a llevar al juez como prueba la fecha en la que ingresé la solicitud con la fe de presentación en la entidad pública a la que estoy solicitando. Obviamente esta garantía no solamente se basa en la entrega oportuna de la información, sino también, como veíamos, información fidedigna, información completa, información incompleta, cualquier circunstancia que podamos evidenciar. Supongamos que yo pido esta exploración y explotación de estos hidrocarburos desde el año 1990 y me dan de los últimos 5 años. Entonces es información incompleta. ¿Ok? Hay aquí una particularidad y tiene su lógica, también que está determinada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le da como una especie de blindaje a la administración pública y dice que en los casos en los que la administración pública no tenga información o no haya se haya creado esa información, es decir, para la administración no era necesidad crear esa información o mantener ese registro, no está obligada para satisfacer la exigencia, la petición de alguien o de un colectivo de crear esa información, ¿sí? Es decir, si es que para Petroecuador no era necesario tener un registro respecto de la explotación de estos yacimientos, no porque me viene a pedir ese rato voy a crearlos, ¿sí? No, no me pueden obligar a inventarme a crear información para satisfacer este derecho. Pero obviamente si es que es información que existe, que se ha creado, tiene que ser información que vaya a ser entregada, ¿ok? Aquí hay un poquito respecto de lo que estábamos hablando. Y es un caso que llegó a la Corte Constitucional. Era una petición que realizaba un X ciudadano y que estaba relacionado con la Dirección de Salud de la SUAY y solicitaba cierta información. Por ejemplo, copias certificadas de los nombres y apellidos de los profesionales médicos que laboran en el Hospital El Jirón y en todos los centros y subcentros de salud del Cantón Cuenca, con su respectiva especialidad médica. Y adicional, copias certificadas por duplicado de los nombramientos regulares o contratos de trabajo y horarios laborales de atención al público. La entidad pública le dice, ¿sabe qué, señores? Información no le puedo dar porque es confidencial. ¿Ok? Frente a esa negativa, este señor presenta su acción de acceso a la información pública. Inicialmente se inadmite a trámite. Luego apela, la Corte dice está bien inadmitido y presenta una acción de protección, extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. ¿Qué dice la Corte Constitucional respecto de lo que le inadmite? Aquí la Corte hace una referencia y dice, no toda la información personal, porque sí estaba haciendo referencia específicamente a funcionarios públicos, es decir, a personas. La Corte dice, no toda la información personal es confidencial. Solamente aquella información que se puede considerar como confidencial y que la entidad está obligada a proteger porque se trata de datos de carácter personal, tiene que estar relacionado con temas como la vida, el cuerpo, el honor, la libertad, la intimidad, la imagen, el secreto, la identidad. Y aquí hace justamente la distinción y dice, esta información que el señor le estaba pidiendo no es información personalísima. Por ejemplo, que el señor hubiese solicitado
el registro de los exámenes médicos en donde diga que qué funcionario, qué servidor o qué médico de esta Dirección Provincial de Salud se ha hecho el examen de VIH y cuáles han sido los resultados de ese examen de VIH. Evidentemente ya está rebasando la esfera de lo público e ingresando precisamente en la información de carácter personalísimo. ¿Ok? Entonces es interesante, incluso esto ha ido un poco trascendiendo a través del tiempo, precisamente porque el derecho o, viene de los cambios sociales, viene de las dinámicas que vayan dándose o suscitándose en la sociedad, y ahora incluso con el tema de esta llamada sociedad de la información, el manejo de datos, el hecho que nosotros mismos en muchas de las circunstancias exponemos nuestros datos en las redes sociales, en los formularios, en la web, va a ir cambiando justamente esta connotación de la determinación informativa, de lo que son datos de carácter personal, los datos de carácter personalísimo. Como les indico, anteriormente se concebía que la publicación mensual de ciertos datos de los funcionarios públicos dentro de las entidades públicas, pues transparentaba la acción. Pero dada, como les digo, las situaciones, la vertiginosidad, los cambios sociales, esta información tuvo que ser retirada, ¿no? Tuvo que manejarse de otra forma para que precisamente no se expongan a todo lo que estaba sucediendo en el ámbito delincuencial. ¿Ok? Tami Ceballos. Hola, 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 hola. buenas ¿Cómo noches. está, Miss? ¿Cómo estamos? Eh, Mi pregunta es, ¿quién declara si es información privada? ¿Hay alguna entidad que diga que, alguna entidad pública? Ah, no, 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 no. eh, Cada entidad pública, ya la entendí, cada entidad pública, bajo su consideración, bajo su naturaleza, es la encargada de declarar la confidencialidad de la información. ya, lo que Ese pasa, mi proceso se pregunta llama va porque, ese proceso se llama clasificación de la información e incluso hay un proceso para la descalificación de la información. ¿Sí? Dígame también. pero eso, pero eso lo hace la entidad mismo, no es que nos toca ir a otra entidad pública y decir, ¿sabes No, qué? Necesito que esta información sea considerada privada por tal motivo. no, es la misma entidad pública. Ya, mi pregunta va porque en la normativa legal de contratación pública dice que, por ejemplo, hay algunos tipos de procedimientos que deben ser declarados privados. No Entonces, privados, hay una parte confidenciales, reservados, confidenciales. secretos. Sí, Ese es ajá, los tipos de exacto, clasificación. exacto, exacto, confidencial. O sea que no se debe registrar la información en el En portal, el portal, pero a su vez ajá. también indica, hay una partecita que indicaba que yo leí, no me acuerdo en qué, y me hacía una referencia como que había alguna institución que era quien declaraba, o no sé si es del manual que usted estaba hablando ahorita. Perdón, ¿es la de qué? No le escuché la última parte. No sé si es del manual que usted decía que hay un manual donde indica cómo tiene que declararse la información privada, La Ley Orgánica de confidencial. Transparencia y Acceso a la Información Pública le da justamente esos datos. Ese proceso de Ah, ya, clasificar la información se llama. ya, pero lo hace directamente la institución, Claro, porque entonces. yo como institución voy, a ver, usted es la gerente de CNT, ¿ya? Y usted tiene este plan estratégico de lanzar este proyecto de marketing. Obviamente, a usted como representante de su entidad, usted va a decirle, sabe, que esta información es de carácter confidencial porque puede pasarme esto, si la publicito. O sea, no puede venir un ente externo a decirle, vea, señora gerente, esta información de gana la va a publicitar. Entonces, realmente corresponde a la naturaleza de la información y al giro del negocio, en este caso de la empresa pública. Entonces, no toda la información que clasifique CNT va a ser la misma información que tenga que clasificar otra empresa pública. Va a depender de su Ya, naturaleza. ¿Sí? una vez que declaro la información confidencial, ¿toca registrarla en algún lado o toca comunicarla a alguien o simplemente se queda para la institución y en algún momento que la pidan uno va a decir, no, mira, es Me confidencial? deja una buena pregunta. Lo que pasa es que antes eran en el portal
de las instituciones en los portales web, se obligaba a publicitar ciertos datos. Pero como le digo, esto se cambió y ya realmente hay muchos datos que ni siquiera se reportan. Entonces, realmente no sé si es que sigue siendo una obligación legal el publicar justamente estos temas, que ya son un poquito más especiales, específicos o particulares. Ya, otra preguntita. Hay casos, yo trabajo en lo que es contratación pública Así le y escucho. me ha tocado que el tal asambleísta pide información de los procesos de tal año a tal año, pero se supone que esa información es pública y está registrada en el portal, o sea, Ajá. y sin embargo la piden a la institución para que se la entreguen ahí formalmente. Si tienen información en el portal, la institución está en la obligación de entregársela. Sabe que sí, sí es un poco contradictorio, pero tal vez tiene su razón de ser. No es lo mismo que yo le diga, ¿sabe qué? Yo me bajé del portal a que yo diga, mire, la entidad me está diciendo esto. Entonces muchas veces es por temas de De la corrupción. funcionalidad. Está bien, pero es más el tema del uso o de la funcionalidad que yo le voy a dar a esa documentación. Entonces, si es que es información pública, tampoco yo como entidad puedo decirle, ay, no, vaya y ve en el portal. No puedo responderle eso, ¿no? Sino entregarle Claro, información y obviamente que tenga una firma, ¿no? Como digo, no es lo mismo que yo diga, ah, mira, me bajé del portal y que no sé qué y no sé cuánto, y tal vez yo tenga que materializarla y todo lo demás. Aquí yo solicite, la entidad me conteste y pues me diga, esta es la información. Entonces, tal vez por temas de utilidad, esa era la palabra que quería encontrarle, utilidad del documento lo pueden realizar, pero como entidad estoy obligada. ya. Ah, ya, ok. Y es posible también que la entidad tenga que entregarle, en caso que pidan datos de los empleados, decir, necesito saber quién estuvo en tal puesto de tal fecha a tal fecha. Ese tipo de Sí, información, sí. sí, 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 sí. Ah, ya, ok. Ahora, hay Gracias, cierta Miss. información también que miren, puede ser eventualmente información pública, como usted me dice. O sea, a la final no estoy diciéndole, el fulanito está casado, tiene dos hijos y tiene VIH. No estoy dando la información de carácter personalísimo, sino en relación a su puesto de trabajo. Incluso por temas de Ya. Contraloría, por temas de control que también realiza la Asamblea, fiscalización. Pero hay veces, incluso me ha pasado con pedidos judiciales que nos dicen, entréguenos todas las listas de las personas que han sido desvinculadas o sabotadas del trabajo de tal fecha a tal fecha, con nombres, apellidos, dirección domiciliaria, correo electrónico y número telefónico. Discúlpeme, yo no le voy a dar información al enemigo, o sea, yo voy a dar la información para que el abogado de la otra parte mañana les llame a todas esas personas y les diga, demandémosles a la empresa, demandémosles al Estado y obviamente yo entregando esa información, ¿no? Entonces hay que también ser un poco estratégicos en eso. No es información confidencial, no es información reservada, pero no le puedo entregar porque tengo datos personales o datos sensibles, ¿sí? Entonces depende, Ya, pero en ese ya, ok. caso que no le vea que va a trascender a donde tal vez ellos quieren llegar. Ya. Gracias, Miss. Con todo gusto. Byron, Doctora, buenas noches. justo Byron, ¿cómo estamos? Un poquito la consulta relacionada a lo que consultó la compañera que estuvo antes Ajá. haciendo la pregunta. En cuestión de exámenes especiales y cuando lo realiza la Contraloría, ellos sí piden datos, incluso que pueden ser considerados confidenciales. Sensibles o confidenciales. Claro, por ejemplo, es que tiene su lógica. Bueno, ahora incluso la Contraloría hace firmarles un por la, acuerdo o el tratamiento por la determinación, porque ellos van a claro, o la determinar responsabilidad. responsabilidades. Pero obviamente, o sea, no es lo mismo que yo le entregue información a la Contraloría, porque la Contraloría me está diciendo, vea, o sea, yo necesito a este señor seguirle hacerle un examen especial o abrirle un examen de control y necesito notificarle. Entonces, como Contraloría, la verdad, no tengo información o la información que me ha subido ya es hace mucho tiempo. Entonces, señores de entidad pública, denme el dato del teléfono, de la dirección y el correo electrónico. Pero es con un fin justificado, ¿me entiende? Hay una motivación, hay un tema especial. Incluso, y esto es importante, bien que me hace caer en cuenta en esta parte, incluso cuando pide la Contraloría.
la Contraloría ya tiene que tener abierto el examen para decirle, dentro de del examen especial que se está realizando a las actividades tales y tales, se solicita la siguiente información, o sea, ¿con qué motivo? O sea, ¿para qué yo necesito esa información? O sea, tampoco puedo disparatarme por más Contraloría que sea con estos fines. Ya le digo, incluso en temas de acceso judicial hay veces que uno también tiene que cuidar a quien está trabajando. Nosotros somos abogados, si a mí me está pagando el Estado y me está pagando una entidad, yo tengo que cuidar a esa entidad, ¿no? Entonces hay que ser estratégicos para poder también justificar eso. Va mucho también, aquí podemos incorporar la ley de datos personales, ¿no? En donde pues justamente ahora ha tenido una relevancia para el tratamiento de los datos de carácter personal, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Y una consulta adicional. Seguimos hablando del habeas data, ¿verdad? No, ya pasamos al acceso a la información pública. Acceso a la información es otra garantía. Sí, es que esa partecita no escuché y Se solo me quería saber fue. si era la No, misma tranquilo. garantía. Sí, No, no, ahorita ya acceso a la estamos en el información. acceso a la información pública. Gracias, doctora. Con todo gusto, ¿ya? Entonces, importante entender la diferencia, ¿no? Habeas data, acceso a la información de carácter personal en las entidades públicas y privadas. Y, como lo dice el nombre, el acceso a la información pública, la solicitud del acceso, la obtención de datos que generen las entidades públicas y que sea considerado información pública. La única excepcionalidad para la no entrega sería que previamente la información haya sido declarada confidencial, secreta o reservada. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de medidas cautelares en el tiempo que nos queda. Las medidas cautelares, ustedes no solamente van a escucharles en este momento que estamos abordando garantías jurisdiccionales. Ustedes podrían escuchar garantías jurisdiccionales, perdón, medidas cautelares. Por ejemplo, en temas procesales generales, en temas de ejecución forzosa. Pepito Pérez no pagó una deuda, le hicieron el tema ya de ejecución y le están, como medida preventiva, prohibiéndole la enajenación de un bien para pagar esa deuda. Eso es una medida cautelar, ¿sí? Que la dicta un juez dentro de un proceso. ¿Por qué o qué quiere decir cautelar? Nosotros utilizamos el término precautelar, ¿no? Cuando queremos referirnos a que prevenimos algo, ¿sí? A que cuidamos que algo no suceda o nos estamos resguardando para algo futuro. Esa es la naturaleza o la idea de las medidas cautelares. Medidas cautelares ustedes van a escuchar también y lo vamos de hecho a abordar en derecho penal para evitar la fuga de la persona que está siendo investigada o procesada, se puede dictar como medida cautelar la prisión preventiva, la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante una autoridad. Entonces, varias formas de evitar, en este caso, que el individuo se fugue y, por ende, pues no comparezca al proceso judicial. Entonces, tenemos estas cuestiones, ¿no es cierto? Cautelamos, precautelamos. Cuando también hablamos de medidas cautelares, también el Código Orgánico Administrativo ha tomado en consideración esta figura cuando se necesita tomar ciertas actuaciones para evitar daños. Supongamos, como medida cautelar, van a iniciar un proceso sancionador por contaminación del río Guayas, que hay una fábrica que está botando directamente sus desechos al río Guayas. Todavía no sé si es culpable o inocente, por más que esté viendo que cae el agua ahí, no puedo determinar que es infractor o no es infractor, ¿no? Pero puedo, como medida cautelar, solicitar que se suspenda la actividad de esta fábrica hasta que se sustancie el proceso, ¿sí? Entonces, medida cautelar. Tomo una decisión para frenar algo, para evitar algo, para cuidar, para precautelar ese bien, ¿no? Entonces, vemos esta connotación tanto en materia penal, en materia procesal general, vemos esto en materia administrativa, como les acabo de poner el ejemplo, y en garantías jurisdiccionales,
realmente, y esta parte quiero que la tengan muy clara, no hay un consenso específico respecto si las medidas cautelares son o no consideradas garantías jurisdiccionales. Hay algunos tratadistas constitucionalistas que creen que sí, otros que creen que no. Particularmente considero que no son garantías jurisdiccionales, pero en el listado que les mandan a ustedes a estudiar en el temario, los ponen, digamos, en el mismo saco a todas las garantías y dentro de estas las medidas cautelares constitucionales. Ahora sí, ¿para qué sirven las medidas cautelares constitucionales? Las medidas cautelares constitucionales tienen dos fines o buscan dos cosas dependiendo del caso concreto. Evitar o cesar la vulneración de un derecho constitucional. ¿Cuándo tienen una finalidad para evitar? Cuando hay ciertos actos que eventualmente pueden decantar en violación de derechos constitucionales. Pero cuando hablo de ciertos actos, no son cuestiones hipotéticas o cuestiones de presumir, sino realmente temas en los que tengan que existir. ¿Sí? No puedo decir, ay, no, es que yo creo que esto va a pasar y antes de que pase voy a poner una medida cautelar porque yo creo. No, o sea, no es en algo hipotético o algo etéreo. O sea, sí tienen que haber ciertos actos que podamos decir, esto va a pasar en una violación de derechos constitucionales. Eso es el evitar, antes que se condense la violación de derechos. Y el cesar, pues evidentemente ya hay una afectación al derecho, pero que si sigue dándose estos actos sistemáticos y es que siguen sucediendo, se va a dañar más el derecho, se va a perjudicar más el derecho, entonces ya está dañado, paremos para que no se dañe más. Les pongo siempre estos dos ejemplos. Evito. Tengo una hija que le gusta pintarse el cabello de rosado, va un día a su colegio y resulta que ese día o esa semana que ella pasa con el cabello rosado, empiezan a existir ciertos actos que le afectan por la condición en la que ella está yendo, ¿no? Entonces, incluso hay actos de advertencia, le mandan un comunicado, me mandan un comunicado a mí diciéndome pues que no va con los valores y principios del colegio y que pues tiene que quitarse ese color de cabello. Ya hay un comunicado más formal por parte del rectorado académico en donde dice que en efecto pues está incumpliendo el reglamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, hay una amenaza escrita que si es que el día lunes no se presenta con el cabello normal, o ellos consideran normal, va a ser expulsada. ¿Ok? Entonces, no es que la niña se inventó, no es que escuchó por ahí, no es que es su percepción, o sea, realmente hay actos que si continúan suscitándose van a violar los derechos constitucionales de esta persona. Pongo una medida cautelar solita, ¿sí? Entonces yo voy ante un juez y le digo, ¿sabe qué? Me mandan este comunicado, este otro comunicado. O sea, todavía no pasa lo más grave, que sería tal vez la expulsión, en donde le van a violar el derecho a la libertad, el derecho a la educación, le van a violar su derecho a no ser discriminada. Entonces, señor juez, evite. ¿Qué va a hacer el juez bajo estas circunstancias que estamos demostrando? Señora rectora, señora vicerrectora, absténgase de, no llegue a ejecutar eso. Entonces, hay como una especie de freno. Ya evito, o sea, de aquí ya no pases, o sea, ya hiciste suficiente, no pases. Eso es evitar. ¿Qué pasa ahora o qué ejemplo vamos a poner en el caso de cesar una violación? Un día me despierto por un fuerte estruendo, salgo de la casa y veo una maquinaria del municipio de Quito que está derrocando mi cerramiento. ¿Sí? Me amanezco con esa noticia. Y en efecto salgo a revisar qué sucede y el maquinista me dice, ¿sabe qué? A mí me dijeron que venga y bote esta casa.
O sea, imagínense que ya me va a botar la casa, o sea, ya empezó volándome medio cerramiento. Pero si el señor sigue, porque él a la final está cumpliendo su trabajo, le han de verdad alguna orden de trabajo, él está haciendo lo que le corresponde. Pero si él sigue, tal vez en 2 horas o en 3 horas ya no tenga el cerramiento y tal vez al final del día ya no tenga ni casa. Entonces, hay una afectación, ya hay una afectación, pues así me haya volado un ladrillo de mi cerramiento, ya me está afectando mi derecho a la vivienda, mi derecho al hábitat, mi derecho a la propiedad privada, mi derecho a un debido proceso, porque yo nunca me enteré que a mí me han hecho una orden de derrocamiento, que tengo un proceso que ha sido declarado de utilidad pública. No hay eso, o sea, no existe eso. Entonces, frente a estos actos, qué sé yo, el señor me dice, ¿sabe qué? Aquí tengo la orden de trabajo que me dice que le bote la casa número 10 de tal calle, entonces es la suya. Entonces me da eso, con eso voy ante el juez, le digo, mire, señor juez, está suscitándose esto, en efecto, si me siguen botando el cerramiento, pues no va a tener casa. Entonces, frene, frene. Entonces ya no es solamente un tema de una amenaza, no, ya no es un tema de que, mire, va a pasar esto, sino que realmente ya se está ejecutando una afectación. Entonces, ¿qué me dice el juez? Me dice, paren hasta que no se resuelva esto, porque el daño va a ser mayor. ¿Sí? Ya hay un daño, ya hay una afectación a la propiedad privada, como digo, tal vez ya me rompieron medio cerramiento, pero si es que se frena ahorita, va a evitar un mal mayor que sea que yo me quede sin una casa. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de las medidas cautelares. Las medidas cautelares constitucionales pueden presentarse de forma autónoma y de forma conjunta con otra garantía. Autónoma es solita y realmente tiene su asidero cuando todavía no hay una afectación propiamente, como en el primer caso, ¿no? Todavía no hay un hecho contundente, no hay un hecho real que a mi hija ya no le hayan dejado entrar a la escuela o le hayan dado una orden de expulsión. No hay todavía eso, no sucede. Pero si se continúan estos actos, pues es a lo que va a llegar. Entonces, no hay todavía una violación per se de los derechos constitucionales. En el segundo caso, como les digo, ya me afectó mi derecho a la propiedad. Entonces, yo aquí ya necesito que el juez no solamente le frene, sino que realmente entre a revisar que los actos, que las arbitrariedades que está realizando el municipio de Quito afectan mis derechos constitucionales. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? Una acción de protección, en donde el juez va a entrar a ver el fondo del asunto, pero por la emergencia y por la situación, una medida cautelar. O sea, claro, sí va a tomar su tiempo la acción de protección, pero yo ahorita necesito que le diga, vea, señor, pare, municipio de Quito, no haga nada hasta que nos resolvamos el asunto de fondo. Las medidas cautelares bajo esta consideración pueden plantearse con cualquier garantía, ¿sí? Con cualquier garantía constitucional, jurisdiccional, excepto con la acción extraordinaria de protección. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque la acción extraordinaria de protección se plantea en contra de actuaciones judiciales. Entonces, sería ilógico, absurdo, contradictorio, sería una crisis del sistema judicial que un juez constitucional se oponga o deje sin efecto, mediante una medida cautelar, la decisión de otro juez. ¿Ok? Entonces, nunca va a ser compatible una acción extraordinaria de protección con medida cautelar. Eso es incompatible, eso no va. ¿Un habeas corpus con medida cautelar? Sí. ¿Un habeas data con medida cautelar? Sí. ¿Una acción de acceso a la información pública con medida cautelar? Sí. ¿Una acción de protección con medida cautelar? Claro que sí. ¿Ok? Pero va a depender del caso concreto. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Dependerán de la situación específica. En este caso de la maquinaria le dirá, deje de derrumbar, porque hay un caso en específico. No puede extralimitarse, no puedo disponer órdenes de prisión, no puedo disponer paralización de servicios públicos, pero sí cuestiones al caso específico o al caso concreto. Las medidas cautelares se resuelven de manera inmediata, no necesitan de audiencia, basta con el solo contenido de la solicitud de la demanda. Solamente se notifica a la otra parte con la decisión de la medida cautelar, es decir, señora rectora, absténgase de, señores municipio de Quito, paren, manden a frenar el derrocamiento. ¿Sí? Es inmediato. No se necesita, como les digo, de una audiencia, no se van a discutir temas de fondo, si hay o no vulneración de derechos constitucionales, sino actuar de manera emergente. Las medidas cautelares no se pueden apelar, es decir, si yo pongo una medida y me niegan, no puedo ir al superior y decirle póngame la medida.
Igual, si como entidad pública me ponen una medida cautelar, tampoco puedo apelar. La única forma cuando tengo que apelar es cuando no se han levantado las medidas. Es decir, me dijeron que eh, en el caso de la rectora, me dijeron que no haga esto, que ya no hice, ya no estoy haciendo esa cuestión, pero me sigue poniendo la medida. Entonces, cuando yo ya cumplo lo que el juez me dice, yo le digo, retíreme la medida porque ya estoy cumpliendo. ¿Ya? Entonces, la única forma de bajarse la medida con el cumplimiento. Tengo una pregunta. Araceli, Doctorita, buenas noches. ¿cómo Disculpe, estamos? referente al primer ejemplo que puso sobre la estudiante, obviamente, existe una duda. En mi caso no, o a su vez. Sabemos que todas las personas tenemos derechos, pero también sé y conozco que tenemos obligaciones. En este caso, en el primer caso que usted mencionó, perdón la redundancia, ¿no? En el ejemplo que usted puso, hablamos de que estamos tratando de limitar un derecho a la educación al momento de hablar de una suspensión. eh, entonces, en este caso, estaríamos hablando solo del derecho de la educación, pero no estaríamos hablando de lo que corresponde al cumplimiento de las obligaciones como tal, porque me supongo que al momento de tener el derecho a la educación, tengo que cumplir la obligación de portar un uniforme, de portar un adecuado corte de cabello o algo así. No sé, doctorita, si me expresé bien, pero tengo esa duda. A ver, o sea, esto también es importante tomar en consideración porque la evolución de los derechos ha ido siendo bastante evidente, ¿no? Bueno, yo sé que aquí estamos de todas las épocas, de todas las edades. Ahora hay muchísima amplitud respecto del tema de la concepción de los derechos y de la autodeterminación. Realmente, pues bueno, en mi época, sí, si usted no cumplía con el reglamento del colegio, si es que usted no se ponía el uniforme como era, si no tenía el corte adecuado, ¿no? La presentación adecuada, afectaba, era un incumplimiento y se tomaban de hecho estas medidas. Había una época incluso, bueno, cuando recién se desataba estos tabúes de los embarazos adolescentes, las adolescentes eran expulsadas de los colegios, ¿sí? Entonces digo, realmente a este punto ha habido una trascendencia de los derechos, estemos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, seamos un poco más o menos tradicionales. La cuestión es que ahora sí, hay todavía ciertos parámetros, ciertos reglamentos, ciertas reglas que cumplir. Pero estamos en un estado constitucional, ¿no? Y acuérdense que el estado constitucional y la misma constitución nos dice no solamente es para las entidades públicas, sino incluso para las entidades privadas. Las entidades privadas pueden violar derechos constitucionales, sí. Y un reglamento de un colegio no puede atentar derechos fundamentales. O sea, no le digo que estoy de acuerdo, ¿no? Digo, venimos muchas veces, es un tema, un choque cultural, pero realmente estas circunstancias rebasan muchas de las veces los límites del derecho personalísimo, ¿no? Ahora hay muchísimas libertades, ¿no? Y los mismos jóvenes nacen o ya, bueno, la cultura misma va formándoles respecto incluso de sus derechos, ¿no? Ellos muchas veces están más al tanto de los derechos que nosotros mismos. Entonces, si hay bajo el actual estado, digamos, nos parezca o no nos parezca a nosotros que venimos de un contexto cultural tal vez de una época un poquito anterior, pero realmente la situación ahora es así. Entonces, hay derechos mucho más ampliados que rebasan precisamente los reglamentos internos, ¿no? Entonces, frente a esta ponderación, si el reglamento interno que me dice que tengo que llevar un corte adecuado, me está violando mi derecho constitucional a mi libre determinación, a mi personalidad y a no ser discriminado. ¿Sí? Entonces entramos en este ejercicio de ponderación y obviamente por jerarquía estamos hablando de derechos constitucionales frente a temas reglamentarios. ¿Ok? Entonces, sí, sí, es muy subjetivo el tema. Disney. Y Hola. tengo un, tengo una preguntita. A ver, primero, si hablamos de medidas cautelares, no es necesaria audiencia, el juez la dictamina, me la acepta o no.
pero esto necesariamente tiene que llevar un escrito de un profesional del derecho o lo puedo poner como persona natural, o No, no sea, hay ciudadano. problema. No, no hay problema que pueda hacerlo de manera directa. Acuérdense la informalidad de las garantías, ¿no? Bueno, sí, no es garantía, pero igual está revestida del tema procesal constitucional. No necesita la firma de un abogado. O sea, puedo ir a acudir al juez y mencionar que se está vulnerando y con el fin de evitar, pongo una medida cautelar, ¿verdad? Sí, solicita la medida cautelar, solicita la Solicito, pero intervención de la autoridad y que con una orden judicial, pues frene. Acuérdense que las órdenes judiciales son de cumplimiento inmediato, obligatorio, más aún el tema de garantías constitucionales, y que el incumplimiento puede recaer en desacato, ¿no? En incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, que es un delito. ¿Ok? así. Entonces, obviamente, es el margen de presión que necesitamos precisamente para que se evite, o sea, se evite llegar a temas mucho mayores. Sí, pero ahí solamente para quedar claro en el tema, bueno, estamos hablando de medidas cautelares constitucionales. Soy un paciente del Ministerio de Salud Pública y recibo diálisis, digamos, y que de esto depende mi vida. Pero de la noche a la mañana, boom, me quitan las diálisis, me quitan este derecho que está establecido en la Carta Magna y yo puedo establecer una medida cautelar para evitar justamente o sea, para evitar la muerte. ¿Estoy bien o no? Hay veces que se confunde el fondo con la necesidad de la medida. En su caso, en el caso que plantea, realmente ya hay una afectación, ¿no es cierto? Porque prima Ujú, facie es obligación del Estado darle la salud. No le están ujú. cubriendo ese derecho, entonces ya le están afectando. Entonces, ya no hablamos solamente de un tema preventivo o, bueno, de un tema de cesar la violación, sino ya estamos hablando de un asunto de fondo. Entonces, lo correcto aquí sería una acción de Acción de protección protección. y como reparación el tema. Pero también podría plantear una medida cautelar también. O sea, sí, no le dicen que no, pero hay veces que o sea, es tan finita la línea en donde dice, a la final la pretensión de la acción de protección es una operación, ¿ya? O, a ver, o como medida de reparación, O como sea, medida de restitución del derecho a la salud, se le haga una operación de corazón abierto. Pero asimismo, como medida cautelar, o sea, como un acto emergente, estoy pidiendo la operación. Entonces, se confunde muchas veces. ¿Sí? La solicitud de la garantía con la medida cautelar. Puede solicitarla, ¿no? Y eventualmente le dice, sí, opérele. Y ahí después vemos si le vulneró o no el derecho constitucional. No puede ser, pero a veces es el fin mismo. O sea, es la forma de restituir o la forma de reparar. Y ahora, supongamos que le dice, sí, la medida cautelar es opérele. Y al momento en el que declara la vulneración, ¿cómo le restituyo el derecho a la salud? Pues bueno, ya con la medida ya le operé. Entonces, es muy fina la línea realmente, pero está la posibilidad de plantearla de manera conjunta, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. De ahí el trámite, igual que el resto de garantías, sin abogado, no necesita las formalidades. Normalmente dicen que nosotros que proponemos la garantía no tenemos que probar, pero en la práctica por algo estamos profesionalizándonos, por algo estamos especializándonos, pues yo no puedo, o sea, no puedo correr el riesgo de que yo vaya donde el juez y le diga esto pasó. Y el juez obviamente tenga que empezar a investigar, a pedir información y que obviamente la situación se alargue. Entonces, lo correcto, o digamos lo práctico en estas circunstancias es que yo ya lleve algún tipo de prueba. Siempre, siempre es importante que ya lo que tenga, si sea prueba informal, yo ya pueda demostrar lo que está sucediendo. María Isabel, ya no, ya no tenía la manita. Ya no se preocupe. Ya, mis chicos. Entonces, eso es lo que hemos avanzado en garantías. Realmente hemos abordado la gran mayoría. Tengo dos garantías y media. Tengo la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento y por temas de las maravillas que hacen los legisladores, la acción de incumplimiento. ¿Sí? Para algunos, igual, considerada garantía jurisdiccional la acción de incumplimiento. Personalmente no comparto esa tesis, pero hay que estudiarla para entender la diferencia, porque la una se llama acción
por incumplimiento y la otra acción de incumplimiento. Parece que estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Y bueno, para cualquier mortal suena igual, pero aquí nos complejizan bastante el tema cuando legislan, ¿no? De todas maneras, son figuras que están reconocidas y que las vamos a abordar para que ustedes tengan clarita la película, ¿no? Con la próxima clase estaríamos prácticamente finiquitando el tema procesal constitucional, que digamos es la parte nuclear de esta materia y que realmente les he visto bastante aterrizados en el tema, incluso con lo que preguntan, con lo que se cuestionan, es muy atinente al tema. Entonces, me da la satisfacción que lo han entendido a la perfección. Obviamente, ya haremos los repasos respectivos e iremos sacando ciertas dudas o temas que se vayan dando, ¿no? Posterior a eso, me parece que el temario tiene unos dos temitas más de participación y realmente estaríamos al otro lado con garantías jurisdiccionales y materia constitucional. ¿Ok? Así que vamos por buen camino. Yo ya les subo el video, espero que no me ponga ninguna restricción YouTube y les paso de inmediato el enlace, ¿ya? Nos estamos poniendo de acuerdo en el chat, cualquier tema, estamos en contacto, les agradezco muchísimo la atención, la participación, el interés, sí veo que les ha interesado bastante la clase, así que me despido y nos estamos viendo para la próxima clase. Una bonita noche y estamos en contacto. Chao, chao.